Buenas tardes, alumnos. En esta clase vamos a hacer la corrección del trabajo integrador de primer año. Bien, como vemos ahí teníamos 9 puntos. El primero era descomponer los siguientes números en sus factores primos. Vamos a comenzar con ese. 600, 210. Simplemente era descomponer en el punto 1. 600 al 210, al 195 y al 348. Bien, para descomponer teníamos que usar los números primos y siempre que era par podíamos comenzar con el 2. Entonces 600 dividido 2, 300, dividido 2, 150, dividido 2, 75. Ya al ser impar pasamos al próximo número primo y vemos si lo puede dividir. 3. Como 7 y 5 es 12, el criterio de divisibilidad me dice que sí es divisible por 3. Y es 25, que es divisible por 5 nomás. 5, 1. Por lo tanto, el 600 queda como 2 al cubo, porque tengo 3 2, por 3 por 5 al cuadrado. Bien, 210 dividido 2, 105. Ya es impar, así que sumo, da 6, así que es divisible por 3. 3 por 3 es 9, 5, 35. 35 es divisible por 5, que me da 7, y 7 es divisible por 7, que me da 1. Por lo cual, 210 es igual a 2 por 3 por 5 por 7. 195 es impar. 9, 10, 15 es divisible por 3. 3 por 6 es 18, 5. 65. 6 y 5 es 11, o sea, no es divisible por 3. Por lo tanto, lo divido por 5. 13 solo es divisible por 13, porque es un número primo. Por lo tanto, 195 es 3 por 5 por 13. Y 348 lo divido por 2. Sería 150, 170, 174. Que sigue siendo par, así que lo divido por 2. 2 por 8 es 16. 7. 87 ya no es par, por lo cual 7 y 7, 14 y 1, 15 es divisible por 3. 3 por 2 son 6. 3 por 9. Y el 29 es un número primo, por lo cual se divide por sí mismo. Por lo tanto, 348 es 2 al cuadrado por 3 por 29. Y eso es lo que me pedía en el primer punto. Simplemente hacer la factorización de cada número por separado y expresarlo. Cuando hacemos la factorización es conveniente expresarlo como sus factores primos, ¿sí? Producto de sus factores primos. Bien, ese era el punto 1. En el punto 2 les pedía calcular los múltiplos y el MCM y DCM de los siguientes pares de números. Por lo tanto, en el primero es el MCM y DCM entre 105 y 300. 105 y 300. Entonces, lo que había que hacer era factorizar cada uno. Es una de las maneras, porque la otra era buscar los divisores o buscar los múltiplos de cada uno y ver cuál se repetía. Yo lo hago de esta manera porque para mí es más sencillo así. Busco los divisores. 6
empieza por 3. 3 por 3, 9, 5. Es 35 es 7 y 5. Porque 5 por 7 es 35. Entonces, ahí ya tenemos que 105 es 3 por 5 por 7. Y 300 lo divido por 2, 150, lo divido por 2, 75, lo divido por 3, 25, lo divido por 5, 5, 5, 1. 300 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Bien, y acá había que calcular entonces el MCM y el DCM entre estos dos números. Bien, ¿qué hacíamos para el MCM? Buscábamos todos los números, ya sea que se repitan o no, en el mayor de los exponentes. Veo, el 2 está acá y acá no, por lo tanto lo uso porque decía que se repitan o no. No se repiten, lo uso igual. Entonces 2 al cuadrado por... Entre el 3 y el 3, que sí se repite, son iguales, así que es lo mismo usar este o usar este, es exactamente igual. Otro número que se repite es el 5, entre el 5 y el 5 al cuadrado. Para el MCM decía en el mayor de los exponentes, por lo tanto tengo que usar el 5 al cuadrado. Y el 7 está acá y no acá, por lo tanto no se repite, por lo tanto en el MCM lo usamos igual. Bien, si vemos esto, 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado es esta parte de acá, que es igual a 300. O sea que ya tenemos que todo esto es 300 y 300 por 7 lo único que hay que hacer. Y si hago 300 por 7 es 2100. De ahí que el MCM es 2100. Sin embargo, para el DCM solo debo utilizar los que se repiten. Y si yo voy a los que se repiten, solo se repite el 3 y el 5. Entre el 3 y el 3, ¿cuál había que usar? Es lo mismo porque son iguales. Entonces usamos eso. Sin embargo, entre el 5 y el 5 al cuadrado, ¿cuál tengo que usar? El más chico. Para el DCM se usaba el de menor exponente. Entonces esto es 3 por 5, lo que me da 15. Y ahí está el cálculo del MCM y DCM del primero. Bien. En el segundo era entre 28 y 36. Factorizo el 28, dividido 2, 14, dividido 2, 7, 7, 1. 28 es igual a 2 al cuadrado por 7. 36, dividido 2, 18, dividido 2, 9, dividido 3, 3, 3, 1. 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y calculo su MCM y su DCM. Bueno, volvemos entonces para el MCM. Son todos, ya sea que se repitan o no, y en el mayor de los exponentes. Cuando voy acá, 2 al cuadrado y 2 al cuadrado son iguales, por lo tanto cualquiera de los dos es lo mismo. Ahora el 3 al cuadrado está acá, acá no tengo ningún 3, por lo tanto el 3 al cuadrado también va. Y el 7 está acá, pero no está acá, entonces también va en el MCM, van todos, se repitan o no. Vemos que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado es 36, o sea que esto es 36 por 7. Si no sale la cuenta, recuerden de hacerla. 7 por 6, 42. 21 y 4, 25. Entonces esto es 252. Mientras que el DCM era solo el que se repetía y en el menor de los exponentes. En este caso, entre el 2 al cuadrado, el que se repite es el 2.
y son ambos 2 al cuadrado, o sea que es lo mismo cualquiera. Y 2 al cuadrado es 4. Bien. Entonces ahí tenemos el A y el B, MCM y DCM del A y del B. Vamos a los siguientes. El otro era entre 56 84 y 462. Y el D era entre 30 y 70. Bien, vamos a hacer el C. 56 dividido 2 son 25, 28. Dividido 2, 14. Dividido 2, 7, 7, 1. Entonces 56 es 2 al cubo por 7. 84. Dividido 2, 42. Dividido 2, 21. Dividido 3, 7, 7, 1. 84 es 2 al cuadrado por 3 por 7. Y 462 dividido 2 es 2, 3, 1. Al ser impar, sumo es múltiplo de 3, así que lo divido por 3. 7, 7. Es múltiplo de 7, me da 11, y 11 es un número primo, por lo cual 462 es 2 por 3 por 7 por 11. Y ahí calculamos el MCM y el DCM. En el MCM dijimos, son todos los números, se repitan o no, y de los que se repiten, los más grandes. El 2 se repite, y el más grande entre todos es el 2 al cubo. Entonces 2 al cubo va. El 7 no se repite, el 3 se repite en estos dos, pero en este no. Por lo tanto no se repite, diríamos, pero va igual. Y como ambos son iguales, cualquiera de los dos es lo mismo. El 7 se repite en los 3, por lo cual, como son iguales, va cualquiera de los 3. Y después el otro que no se repite es el 11 y también va. Entonces, acá tenemos 2 al cubo, que es 8, 3 por 7, 21, y por 11. Si no sale la cuenta, como dijimos, la hacemos. 21 por 8 son 8, 16, y esto por 11 son 168, 168. 8, 14, 8, 1. 1848. Porque siempre hay que calcularla. Cuánto vale el MCM y cuánto vale el DCM. Hay algunos que solamente pusieron la multiplicación y no su resultado, pero hay que calcularlo. Bien. Después el DCM, como es solamente los que se repiten, y acá son 3 números, tengo que ver los que se repiten entre los 3. Y como en todos se repite el 2, ¿cuál uso? El más chico. Acá es 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2. El más chico es el 2. Ahora, este tiene el 7. Por lo tanto, el 3 no se repite. Pero el 7 sí se repite. El 3 y el 11 no se repite, pero el 7 sí. Y cualquiera de los 3 es lo mismo, ya que son iguales. Entonces es 2 por 7, 14. Solo se repite el 2 y solo se repite el 7 entre los 3.
por lo cual esto es 14. En el D, 30 y 70, dividido 2, 15, dividido 3, 5, 5, 1. 30 es igual a 2 por 3 por 5. 70 dividido 2, 35, dividido 5, 7, 7, 1. Entonces 70 es igual a 2 por 5 por 7. Su MCM y su DCM. El MCM, dijimos, son todos, se repitan o no, en el mayor de los exponentes. Acá vemos que están todos a la 1. Entonces entre el 2 y el 2 es lo mismo, cualquiera. El 3 está acá y no acá, por lo tanto también va. El 5 está en ambos y es lo mismo porque son iguales. Y el 7 no está en el otro, por lo tanto también va. Vemos que 2 por 3 por 5 es 30, o sea que sería 30 por 7, y 30 por 7 es 210. Entonces esto es igual a 210. Y para el DCM, solo los que se repiten, y vemos que entre los dos solo se repiten el 2 y el 5. Por lo tanto es 2 por 5, que es 10. Y ahí tenemos el MCM y DCM de la C y de la D. Falta uno para el punto 2, porque gana hasta la E. En el punto E pedía calcular el MCM y DCM entre el 150 y el 252. 150 y 252. Entonces factorizamos el 150, 2, 75, 3, 25, 5, 5, 5, 1. Es 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y el 252. Lo divido por 2. 1, 2, 6. Sigue siendo par, lo vuelvo a dividir por 2. Ahora sí es impar. Y entonces lo divido por 3. Me da 21. Otra vez 3. 7, 7, 1. Por lo tanto el 252 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Entonces calculamos el MCM y el DCM. MCM son todos los números que aparecen, se repitan o no, en el mayor de los exponentes. Entonces entre el 2 y el 2 al cuadrado es el 2 al cuadrado. Entre el 3 y el 3 al cuadrado es el 3 al cuadrado. 5 al cuadrado está acá, no acá, por lo tanto va. Y el 7 está acá y no allá, por lo tanto va. Entonces es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Y el DCM son solo los números que aparecen repitiéndose en el menor de los exponentes. ¿Cuáles se repiten? El 2 y el 3 nomás. Y los más chiquitos son estos dos. Por lo cual 2 por 3 es 6. Ahora calculamos el de arriba. Si ustedes revisan, en el MCM entraron estos tres números, por lo cual sería 252 por 25, ya que 5 al cuadrado es 25. Hacen esa cuenta y obtienen el MCM. 5 por 2, 10, 25 y 1, 26, 10, 12. 2 por 2 son 4, 2 por 5, 10, me llevo 1, 4 y 1, 5. 0, 10, 3, 6. Por lo tanto es 6300. Y ahí tenemos el punto 2
completo. Bien, punto 2 resuelto. Ahora vamos al punto 3. En el punto 3 les pedía cuál es el primer múltiplo de 15 mayor a 380. Explique cómo lo halló. Algunos lo hallaron multiplicando, otros haciendo las sumas de 15 en 15. Pero una forma que había para hacer es que si tenía que ser mayor a 380, ¿qué hago? Múltiplo de 15, divido al 380 por 15. Entonces acá agarro el 38, 2, me sobran 8. Después 15, 30, 60, 60, 75 sería por 5. Por lo tanto, me sobran 5. Ahí ya no puedo seguir más. Entonces, si veo que por 25 me sobran 5, después hago 15 por 26. O sea, si me sobran 5 es porque es menor. Hago 15 por 26. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6 y 3, 9. 2 por 5, 10. Me llevo 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. Y me da 390. Entonces de esta manera fue como lo hallé. Y la respuesta sería que el primer múltiplo de 15 mayor a 380 es 390. Y acá ya tengo la forma en que lo hallé. Primero dividí, vi que me sobraban 5, entonces si por 25 me faltan 5, lo hago por 26 y sé que va a ser más grande. Y de esa manera ya lo tengo resuelto, simplemente haciendo dos cuentas. En el punto 4 pedía que utilicen estas cifras, que las combinen de cierta manera para que se cumplan las condiciones. Entonces, yo tenía el número 4, 3, 0, 2, 9. Me pedían que sea divisible o múltiplo por 4 y 10 a la vez. Entonces, lo que había que recordar de eso eran los dos criterios de divisibilidad, tanto del 4 como del 10. Y que decía que el 10 sí o sí tenía que terminar en 0. Entonces este número sí o sí tenía que terminar en 0, para que sea sí o sí divisible por 10. Y para que sea divisible por 4, tenía que poner un número, ya que los últimos dos tenían que formar un número múltiplo de 4. Y vemos, si pongo el 90, no, porque 90 no está en la tabla del 4. 30 tampoco. El 0 tiene que ir sí o sí al final. Entonces me queda el 2 y el 4, que sí, 20 y 40 sí serían múltiplos de 4. Por lo tanto, la idea era todas las combinaciones posibles con el 20 y obviamente con el 40. Entonces, si yo veo todas las combinaciones posibles, me queda 4, 3 y 9. Entonces, 4, 3, 9. ¿Qué va a pasar? También está el 4, 9, 3. También está el 9, 4, 3. También está el 9, 3, 4. También está el 3, 9, 4. Con el 20 estamos hablando todo, ¿no? Y el 3, 4, 9 con el 20. Pero también dijimos con el 40. O sea, tengo 3, 9, 2. 3, 2, 9.
Después tengo el 2, 9, 3. El 2, 3, 9. Y después 9, 3, 2. Y 9, 2, 3. Todas esas combinaciones eran las posibles para trabajar con el 43.029 para que sea divisible por 4 y 10. No era una sola, sino que eran 6 con el 20 y 6 con el 40. Eran 12 combinaciones en total. Después también pedía que el 1425 también lo pongan de cierta manera para que sea divisible por 6. Y lo que había que recordar ahí, divisible por 6. Lo que había que recordar ahí es que para que sea divisible por 6 tenía que ser divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿Sí? Bueno, para que sea divisible por 3, la suma de las cifras tenía que darme múltiplo de 3. Era lo primero que había que ver si esto al sumarlo me daba múltiplo de 3. Si no, esto nunca iba a ser posible. Pero obviamente 5 y 2 son 7 y 4 11 y 1 12 es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer para que sea divisible por 6? Sí o sí que termine en número par. Y también tenemos dos números pares, el 4 y el 2. Entonces, tengo una posibilidad con el 4 y otra con el 2. Pero con todos los números que tengo también. Con el 2 entonces tendría 1, 4, 5. Pero también es 1, 5, 4. 4, 5, 1. 4, 1, 5. 5, 1, 4. Y 5, 4, 1. Todos con el 2, que son 6. Y lo mismo con el 4. 1, 2, 5. 1, 5, 2. 5, 2, 1 con el 4. 5, 1, 2. Y me falta con el 2 adelante. 2, 1, 5. Y 2, 5, 1. Todos con el 4. Entonces, como ven, ahí tenemos también 6 que terminan con el número 2, o sea, 6 que son pares. Obviamente la suma ya vimos que sumaban múltiplo del 3, por lo tanto, todos los que terminan con el 2 son divisibles por 6. Y todos los que terminan con el 4 también son divisibles por 6. Por lo cual, esos números son los que necesitaban. Y también son 12. Entonces, en el punto 4, ustedes ven que tienen 12 combinaciones para el primero y 12 combinaciones para el segundo. Bien, ese era el punto 4. Ahora vamos a ver qué pedía el 5. Bien, en el punto 5, no, ese era el 5, o sea que el 4 me lo salté. El 4 dice, si un número múltiplo de 63 es divisible por 7, ¿por qué? Bien, ese era el 5. Entonces el 4 dice si un número es múltiplo de 63. ¿Qué está queriendo decir? 63 por algo obtengo un resultado, ¿sí? Ese resultado que obtengo, cualquiera, o sea, cualquier múltiplo de 63 es divisible por 7, eso me está preguntando. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque 63 es un múltiplo de 7. ¿Y eso cómo lo sé? Porque ya que 7 por 9 es 63. Entonces, si el 63 es múltiplo de 7,
¿Qué significa? Que yo al 63 lo voy a poder dividir por 7. Si yo hago 63 dividido 7, es 9 y me da resto 0. Por lo tanto, cualquier múltiplo de 63 también va a ser divisible por 7, porque ya tengo al 63 que es divisible por 7. ¿Sí? Entonces, poniendo que sí, porque 63 es un múltiplo de 7, ya que 7 por 9 es 63, es más que suficiente para contestar de que sí, ¿sí? De que es posible. En el punto 6 dice que si un número es múltiplo de 114 es divisible por 4. ¿Por qué? Bien, acá también, y este fue el que la mayoría tuvo errores. Acá también pregunta si 114, un número que yo lo multiplico, no me importa por qué, me da un resultado. Esos resultados, todos los múltiplos, se está preguntando si un número es múltiplo de 114, si ese número va a ser divisible por 4. La mayoría puso que no, o algunos pusieron que sí. ¿Pero por qué? Los que pusieron que no fueron directamente a ver estos dos por el criterio de divisibilidad, que decía que si un número es divisible por 4, cuando los dos últimos números forman un número múltiplo de 4. Como el 14 no está en la tabla del 4, dijeron que no. Otros lo que hicieron fue la división de 114 dividido 4 y 8, 3, 4, 8, me sobran 2. Como sobraba, pusieron que no también por eso. Pero la respuesta era general y es para cualquier número múltiplo de 114. Por lo tanto, acá en realidad la respuesta sería no siempre. No siempre. ¿Por qué? Porque hay múltiplos de 114 que sí son divisibles por 4 y otros que no. ¿Cómo yo sé eso? Y porque veo que si este no lo es porque el 14 no termina, pero si yo esto lo multiplico por 2, 14 por 2 es 28, por lo tanto el 28 sí está en la tabla del 4. Entonces, ¿por qué puse eso? Porque puedo demostrar que hay algunos que sí son divisibles y otros que no. Por ejemplo, si yo hago 114 por 2, me da 228. 228 sería el múltiplo que tengo que dividir por 4. Y sí, 228, si yo hago la división, van a ver que se puede porque justamente el 28 sí está en la tabla del 4. Entonces, cuando van a hacer la división, 5 sobran 2, 8, y 28 sí está en la tabla del 4, que es 4 por 7. Entonces me da resto 0. Entonces, ese múltiplo de 114 sí es divisible por 4. Este es múltiplo y es divisible por 4. Pero también tenemos, por ejemplo, 114 por 3, que me da 342, no es divisible por 4. Entonces, tengo números que sí lo son divisibles y números que no son divisibles. Si quieren, pueden probar que 342 dividido 4 le da un resto. ¿Por qué? Porque justamente el 42 no está en la tabla del 4, ¿sí? Pero entonces, como me preguntaban los múltiplos de 114, yo no puedo poner o que no o que sí.
o pongo no siempre o pongo a veces, ¿sí? Porque hay múltiplos que sí son divisibles por 4 y otros que no. Y acá les di un ejemplo de que sí es divisible por 4 y otro ejemplo de que no es divisible por 4. Entonces de esa manera yo estoy corroborando ambas teorías, digamos. Pero entonces no es ni un no rotundo ni un sí rotundo, sino es un a veces o un no siempre, ¿sí? Esa era la respuesta del punto 6. Bien, nos quedan 3 puntos y terminamos con el trabajo. En el punto 7 era la situación problemática. ¿Qué me pedían? La primera dice: en un espacio de mi jardín, el cual mide 90 centímetros de ancho y 150 de largo, quiero trasplantar unos plantines de tomate de forma de aprovechar el máximo el terreno. ¿Cada cuántos centímetros va a ir ubicado cada plantín? ¿Cuántos plantines precisaría? Bien, entonces, los números son 90 y 150. Entre eso, tengo que, supuestamente, dividir el terreno para poder sembrar esos plantines. Por lo cual, lo que tengo que calcular acá, sí o sí, es el DCM, no el MCM. El DCM. Entonces, 2,45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. 90 es igual a 2 por 3 al cuadrado por 5. 150 es 2, 75, 3, 25, 5, 5, 5, 1. Entonces 150 es igual a 2 por 3 por 5 al cuadrado. Pero volvemos a decir, lo que tengo que calcular acá, como es dividir el terreno para la siembra de esos plantines, solamente tengo que hacer el DCM, solo el DCM. Entonces, solo tengo que usar los números que se repiten y los más chiquitos. Entre el 2 y el 2 es lo mismo porque son iguales, está bien. Pero entre el 3 al cuadrado y el 3, sí o sí es el 3 porque es el más chiquito. Y entre el 5 y el 5 al cuadrado es el 5 porque es el más chiquito. Y cuando hago eso, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces ahora tengo que analizar qué me está diciendo esto. Y lo que en realidad me está diciendo eso es la primera pregunta. ¿Cada cuántos centímetros van a ir plantados? Entonces, en base a la primera pregunta, tienen que poner que cada plantín va a ir ubicado cada 30 centímetros. Y la otra pregunta era: ¿cuántos plantines voy a necesitar? Ahora, si ustedes no sabían qué cuenta tenían que hacer o no, lo más sencillo era hacerse a la imagen de su terreno de 90 por 150. Ahora, si van a ir cada 30 centímetros esos plantines, ¿qué es lo que va a pasar? Acá le van a entrar 1, 2, 3, porque acá tengo 30. A ver, esperen, 30 y 30, ahí son 60, o sea que me falta, ¿sí? ¿Qué me falta? Me falta 1. Tengo 1, a 30 centímetros tengo otro, a 30 centímetros tengo otro,
¿sí? Son 60. Y a 30 centímetros tengo otro, son 90. O sea, tengo 4 plantines ahí sembrados, ¿sí? Y para los 150 tengo 30, y 30 son 60, y 30 son 90, y 30 son 120, y 30 son... Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4. ¿Sí? Porque tendría 4 ahí, 4 acá, 4 acá, 4 acá, 4 acá y 4 acá. Entonces son 4, 8, 12, 16, 20, 24. ¿Sí? Entonces necesitarían 24 plantines. ¿Sí? Fíjense, recuerden, cada 30 centímetros tenemos 30, y 30 son 60, y 30 son 90. Entran 4 plantines y 6. 6 por 4, 24 plantines. Necesitaría 24 plantines. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la posibilidad de hacer 24 plantines. Bien. Y en el punto B me preguntaba: 4 buques parten para el mismo destino, el primero cada 10 días, el segundo cada 8 días, el tercero cada 9 y el cuarto cada 15. ¿Cuántos días transcurren entre las dos salidas simultáneas? Entonces, habla de 2 salidas simultáneas entre los 4 buques. Por lo tanto, acá había que hacer el MCM, pero entre los 4 buques. O sea, entre los 4 números. 10, 8, 9 y 15. 10, 8, 9 y 15. Entonces, 10 dividido 2, 5, 5, 1. 10 es igual a 2 por 5. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. 8 es igual a 2 al cubo. 9 es 3, 3, 3, 1. 9 es 3 al cuadrado. Y 15 es 3, 5, 5, 1. O sea, 3 por 5. Como es el MCM entre los 4. Y en el MCM dijimos se usan solo todos, y de los que se repiten el más grande. El 2 se repite acá y acá, el más grande es el 2 al cubo. El 5 está acá pero no acá, está el 3 también, y entre el 3 y el 3 al cuadrado va el 3 al cuadrado, y el 5, cualquiera de los dos, es lo mismo. Entonces tengo 2 al cubo que es 8, 3 al cuadrado que es 9 y 5. 8 por 5 es 40, 40 por 9 son 360. Por lo tanto, la respuesta es que 2 salidas consecutivas van a ser cada 360 días. ¿Por qué cada 360 días? Porque en el día 1 salieron juntos y después de 360 días volvieron a salir juntos, ¿sí? Entonces son 2 salidas consecutivas. Habrá 2 salidas cada 360 días.
¿sí? Por lo cual, entonces tenemos que son, para el punto 1, necesitaría que estén ubicados cada 30 centímetros y se necesitaban 24 plantines porque si al 90, ¿cuál es el error que cometieron algunos? Que yo también lo vi en el trabajo y le puse que estaba bien. Es que hicieron 90 dividido 30 y entonces le dio 3. Y 150 dividido 30 y le dio 5. Y pusieron 5 por 3, 15. Y me pusieron que necesitaban 15 plantines y yo le puse que estaba bien. Pero recién analizando el dibujito, ¿sí? Si yo lo pongo cada 30, entran 4 en ese rectángulo y no entran 3, ¿sí? Si ustedes ven, entra uno acá, 30 centímetros, entra otro, 30 centímetros más, entra otro, ahí hay 60, y 30 centímetros más, entra otro, entraron 4, no 3 como me da el resultado de hacer 90 dividido 3. Y así entran 5 acá, 30, 60, 90, 120, 150. Entran 2, 4, 6. Entonces 4 por 6 es 24. ¿Sí? Por lo cual el resultado son 24 plantines y no 15 como habían puesto algunos. ¿Sí? Bien. Después tenemos el punto 8 que pide que expliquen, escriban 3 múltiplos de 2, de 5 y de 9 a la vez y expliquen cómo lo hicieron. Bien, ese punto ya lo habíamos hecho varias veces con tareas, pero no con esos números, sino con otros números, pero lo habíamos hecho varias veces. Algunos lo que hicieron fue buscar el MCM, la cosa que está perfecto, porque justamente el MCM es múltiplo en común, nada más que en ese caso es el menor, pero entonces es perfecta la idea porque de esa manera buscan un múltiplo en común entre los tres. Pero si no, la otra forma que habíamos dicho es que si necesitan un múltiplo, en este caso, entre 2, 5 y 9, en común, la forma más sencilla y más rápida es hacer 2 por 5 por 9, lo que le da 10 por 9, 90. Entonces de esa manera ya tienen un múltiplo en común. El punto pedía 3 múltiplos en común. Entonces, buscando 3 múltiplos de 90, ¿sí? O sea, el 90, si lo hago 90 por 2, 180, y 90 por 3, 270. Entonces, estos 3 múltiplos, como son múltiplos del 90 y el 90 salió de hacer 2 por 5 por 9, sabemos que esos 3 números son múltiplos de 2, de 5 y de 9 a la vez. Y me pedía 3 múltiplos, entonces ahí ya los tenemos. Y el último punto, el 9, era completar los espacios en blanco de forma que se cumpla la condición. En el A era 6, 8, 7 y dejaba un espacio y que sea divisible por 4, por 5 y por 3 a la vez. El B era espacio, 4, 7, espacio, y que sea divisible por 6. Y el último decía 5, espacio, 6, 7, espacio, 2, y que sea divisible por 4 y
9 a la vez. Bien, entonces otra vez, para poder hacer este punto, obviamente debían recordar los criterios de divisibilidad. Para que sea divisible por 5 y por 3 a la vez. Para que sea divisible por 5, tenía que ser sí o sí que termine en 0 o en 5. ¿Sí? Entonces terminaba en 0 o terminaba en 5, no queda otra. Y acá era que la suma de las cifras me dé múltiplo de 9. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero sumo esto. 6 y 8 son 14 y 7 21. El 21 ya es múltiplo de 3. Por lo tanto, si le sumo 5 me da 26 y no está en la tabla del 3. Pero si le pongo un 0, sí. Divisible por 6 tenía que terminar en par y la suma de las cifras me tenía que dar múltiplo de 3. Entonces le pongo un 2, por ejemplo, son 9. Al ponerle un 5, 9 y 9, 18, es múltiplo y está. Y el último, que termine en múltiplo de 4. Con un 2 ahí, por ejemplo, el 32. Son 5, 10, 17, 23. Para que sea múltiplo de 9, me faltan 4 y es 27. Entonces ahí tengo un múltiplo de 4 y de 9 a la vez. Y con eso podemos dar por concluida la tarea. Entonces había que recordar, como dije, los criterios de divisibilidad. Bien, ese es el trabajo integrador que les tomé y esos son los resultados posibles de cada uno. Obviamente en esto se pueden ir modificando, pero hay puntos que sí o sí son esos los resultados. Buenos días.